¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 258 y en esta ocasión hablaremos de 2001, una odisea espacial de Arthur C. Clarke. Acompáñame para conocer de qué trata este libro, así como qué tiene de bueno y de malo. Comencemos. «2001, una odisea espacial» es una novela de ciencia ficción escrita por el autor británico Arthur C. Clarke y publicada originalmente en 1968. Como siempre, hablaremos de qué trata este libro, qué aspectos de este me parecen positivos y negativos y si lo recomiendo. Este libro, desde luego, tiene todo que ver con la película del mismo nombre, dirigida por Stanley Kubrick. Es peculiar porque la novela no es una adaptación de la película, o la película está basada en la novela, sino que ambas fueron creadas de manera conjunta. Stanley Kubrick, uno de los directores de cine más sobresalientes en la historia, tenía la idea de crear una película de ciencia ficción que fuera buena. Estamos hablando de la década de 1960, cuando las películas de ciencia ficción trataban, en su inmensa mayoría, de invasiones extraterrestres y de space operas al estilo de Flash Gordon. Ambas eran vistas como entretenimiento poco serio, de mala calidad y alejado del elemento científico del género de la ciencia ficción. Entonces, para poder crear esa película de ciencia ficción buena, la que deseaba, Kubrick pidió recomendaciones de autores que escribieran buena ciencia ficción. Así es como llegó con Arthur C. Clarke. Clarke en ese entonces era considerado uno de los tres grandes de la ciencia ficción, junto con Isaac Asimov y Robert Heinlein. El estilo de Clarke se caracteriza por escribir lo que hoy llamamos ciencia ficción dura, es decir, más apegada al rigor técnico y científico. Además, era un apasionado de la exploración espacial, un divulgador científico y hasta tenía invenciones a su nombre. Clarke es todo un referente de la ciencia ficción del siglo XX y, naturalmente, ganó una infinidad de premios por su obra. Kubrick y Clarke colaboraron para escribir la trama de la película, tomando y expandiendo elementos de algunos cuentos publicados previamente por Clarke. Y, por su forma de organizarse para escribir, este proyecto terminó también en una novela. Aunque así como te lo cuento suena sencillo, en realidad fue un proceso largo y complicado que llevó algunos años. La trama de la película y la novela son esencialmente las mismas, con algunas diferencias en detalles. Pero donde son más diferentes son en la forma de contar la historia. El cine es un medio de imagen y sonido, y los libros son un medio de palabras, lenguaje e imaginación. En consecuencia, el libro es generalmente más explícito que la película, que es famosa por tener muy poco diálogo y narración, usando en su lugar imágenes y sonidos para comunicar sensaciones, lo cual puede hacerla bastante difícil de entender. Además, tiene la característica ambigüedad de las películas de Kubrick, por lo que en su momento tuvo una recepción en los extremos, o era odiada o era aclamada. Actualmente es considerada una obra maestra, pero de todas maneras muchas personas la encuentran difícil de entender. Ya lo he mencionado antes, Kubrick es uno de mis directores favoritos y gran parte de ello se debe a 2001, la cual es una película con una influencia enorme, que hasta el día de hoy sigue siendo referenciada. Quizás no reconozcas por su nombre al poema sinfónico Así habló Zaratustra, de Richard Strauss, pero si lo escuchas casi seguro que de inmediato vendrán a tu mente las imágenes de las primeras escenas de 2001, una odisea espacial. Y claro, los millennials reconocemos el Danubio Azul, de Johann Strauss, otro Strauss, por el viaje al espacio de Homero Simpson, que hace referencia a 2001, una odisea espacial. Clarke también escribió 3 secuelas de 2001, 2010, Odisea 2, en 1982, que también tiene una película de 1984, no dirigida por Kubrick. No es una obra maestra, pero me parece que es una buena película de ciencia ficción. La segunda secuela, 2061, Odisea 3, se publicó en 1987 y 3001, La Odisea Final, en 1997. Pero suficiente preámbulo. Comencemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia inicia hace unos 3 millones de años en las praderas de África, antes de que los seres humanos caminaran sobre la Tierra, cuando los primeros homínidos trataban de sobrevivir en un mundo hostil. Ahí conocemos a Moonwatcher, el que mira a la luna, un homínido que forma parte de una tribu que habita en unas cuevas cercanas a un río, que es su única fuente de agua.
Moonwatcher y su tribu viven siempre con hambre, porque el alimento es escaso y deben competir con otras tribus para adquirirlo. Así que todos se encuentran débiles y desnutridos. A pesar de que sus cuerpos tienen potencial para una enorme fuerza física, actualmente se encuentran, por así decirlo, en los huesos. Constantemente se ven cara a cara con otra tribu, que vive en cuevas que están del otro lado del río y se enfrentan a gritos y gestos, tratando de ahuyentarse mutuamente para así asegurar que podrán beber agua y sobrevivir un día más. Y por si esto fuera poco, están a merced de los leopardos, contra los que no tienen ninguna defensa. Una noche, un destello cruza el cielo y al día siguiente aparece un enorme monolito transparente. Un prisma perfecto, 3 veces más alto que Moonwatcher, pero no mucho más ancho que sus brazos extendidos. Como no podía entender qué era, no era algo que se pudiera comer, Moonwatcher simplemente lo ignoró. Pero al poco tiempo, este monolito empezó a emitir un sonido, similar al ruido de tambores, que atrajo a toda su tribu alrededor del monolito, sin que supieran cómo o por qué. Con todos alrededor, comenzó a emitir luz en patrones cambiantes que capturaron la atención de la tribu. Y no solo eso, sino que tomó el control de sus cuerpos, haciéndolos moverse de maneras específicas, probando si eran capaces de sostener y manipular objetos. Casi todos fallaban, pero Moonwatcher se encontraba entre los que tuvieron éxito. Sin entender bien lo que ocurría, porque para esos primeros homínidos el paso del tiempo era algo que no tenía ninguna importancia, en su mente solo existía el presente, pues continuaron con su vida. Excepto que Moonwatcher, de algún modo, finalmente logra entender que puede usar los huesos de los animales y las ramas caídas de los árboles como herramientas que le sirven para golpear, cortar y alcanzar lugares lejanos. Con este conocimiento, la tribu de Moonwatcher ya nunca más volvió a tener hambre, porque ahora podían cazar. Ya nunca más estuvieron indefensos de sus depredadores, porque ahora tenían armas para defenderse. Y además, pudieron dominar a las tribus que no sabían cómo usar herramientas. Este fue un enorme salto para los seres humanos, que para el 2001 ya eran capaces de crear armas que aprovechaban la energía de los átomos, y se encontraban dando sus primeros pasos para explorar al espacio. Recuerda, el 2001 al momento de escribirse esta novela era casi 30 años en el futuro, no casi 25 en el pasado como es nuestro caso. En el 2001 es cuando conocemos al Dr. Heywood Floyd, que ha sido convocado para una misión ultra secreta en la Luna. Con los avances de la tecnología, ahora es posible llegar al satélite de la Tierra relativamente fácil, usando un jet avanzado que coloca a los pasajeros en la Estación Espacial Internacional, y de ahí se toma un transporte directo a la Luna. La misión del Dr. Floyd es muy delicada. En las profundidades de Tycho, uno de los cráteres más prominentes de la Luna, se ha encontrado un monolito que tiene, al menos, 3 millones de años de antigüedad. Y ahora el equipo científico en la Luna, con evidencia irrefutable de que hay vida extraterrestre inteligente, debe decidir qué hacer. ¿Qué harán los científicos de la Tierra con este monolito? ¿Cómo ha llegado ahí? Y más importante, ¿cuál es su propósito? Todo eso lo descubrirás leyendo 2001, Una Odisea Espacial de Arthur C. Clarke. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de por qué podría gustarte leerlo. Para mí, lo primero que sobresale de este libro es la manera en que logra transmitir lo fascinante que es el universo y cómo te contagia de la curiosidad de saber más sobre él. No es ningún spoiler, el nombre del libro te lo anticipa, pero prácticamente toda la historia ocurre en el espacio exterior, lejos de la Tierra. Las descripciones de la magnitud y belleza del espacio son muy evocativas, lo cual es un poco sorpresivo porque el autor usa un lenguaje muy preciso y a veces hasta técnico para escribir. Quizás eso es parte de lo que hace tan fácil imaginarte cómo es la superficie de la Luna, o la enigmática atmósfera de Júpiter, o las naves espaciales en las que se transportan los personajes. Este uso del lenguaje. Y estas naves espaciales son bastante fieles a la realidad. En 1968, año en el que se estrenó la película y se publicó esta novela, todavía no ocurría el viaje de Apolo 11, el primero en el que los seres humanos visitaron la Luna, que fue en 1969. Y gran parte de lo que tenía que ver con la exploración espacial era secreto. Estados Unidos se encontraba en plena carrera espacial, parte de la Guerra Fría con la Unión Soviética, así que no deseaban que se filtrara nada de información que pudieran aprovechar sus rivales. Por esto existe la leyenda urbana de que la NASA, la Agencia Aeroespacial del Gobierno de los Estados Unidos,
creía que había espías en la filmación de 2001, porque mostraba cosas muy apegadas a la realidad. Pero no, más bien lo que pasó es que Clarke y Kubrick hicieron una investigación exhaustiva para mostrar los viajes espaciales de la manera más realista posible, tomando muchos referentes que también consultaba la NASA. Más bien, la película era apreciada por personas que trabajaban ahí por su cercanía a la realidad. Leer esta novela es encontrarte con un vistazo a cómo se imaginaba la exploración al espacio hace casi 60 años. Y cómo entonces, al igual que ahora, el sueño de explorar el universo motivaba la creatividad y el ingenio humano. Bueno, en el presente la exploración espacial más bien parece el plan B de un puñado de hipermillonarios que tratan de escapar de la Tierra en lugar de hacer que este sea un lugar donde todos vivamos felices. Muchas cosas han cambiado desde 1968, no todas para bien. Lo cual me lleva a otro aspecto positivo de este libro, y es que nos plantea cómo el avance científico y tecnológico proporciona herramientas a la humanidad, las cuales podemos usar para construir, crear y explorar, pero también para destruir. Al principio de la historia se menciona que la Tierra está muy cercana de una crisis por la alta disponibilidad de armas nucleares, y cómo esto podría hacer que las potencias mundiales entren en una guerra donde sabemos que nadie sobreviviría. Al mismo tiempo se nos muestra algo que no existía entonces, una estación espacial internacional habitada por científicos de todo el mundo en beneficio de la humanidad, con algunas rivalidades por supuesto. La Estación Espacial Internacional del mundo real empezó a funcionar hasta 1998, 30 años después, y al momento de que grabó esto, se espera que en menos de 10 años vuelva a la Tierra, después de nuevo, casi 30 años de estar en servicio. Y claro, desde la historia de Moonwatcher vemos cómo usa las herramientas no solo para sobrevivir, sino también para atacar a otras tribus. El autor nos presenta esto sin hacer mucho énfasis en ello, pero es claro que busca que las y los lectores nos pongamos a pensar en cómo usamos toda la capacidad del ser humano, para darle forma a un futuro mejor o para asegurar nuestra propia destrucción. Finalmente, la predicción de la Estación Espacial Internacional no fue la única predicción correcta de Clarke en esta novela. También es una predicción de la dirección que seguiría la inteligencia artificial, como una entidad capaz de procesar y devolver lenguaje natural, como si hablara una persona. Hace casi 60 años esto era imposible. Precisamente, solamente lo veías en las historias de ciencia ficción situadas en el futuro. Un futuro que ya casi nos alcanza. Digo que no era posible porque la capacidad de cómputo que existía en 1968 no se compara para nada con la que tenemos actualmente. El dispositivo en el que estás escuchando este podcast, quizás un teléfono que llevas en tu bolsillo, seguramente es muchísimo más poderoso en cuanto a cómputo que las computadoras usadas para la misión del Apolo 11 que llegó a la Luna. Pero desde entonces ya estaban los fundamentos teóricos y el deseo de llegar a ese tipo de inteligencia artificial. Pero no había los medios. Bueno, en realidad todavía no llegamos ahí, pero estamos más cerca. Tenemos modelos de inteligencia artificial que usan modelos probabilísticos sumamente complejos, y con ellos pueden realizar tareas muy avanzadas. Pero todavía no llegamos a la inteligencia artificial generalizada, que sea completamente autónoma y pueda pensar por sí misma como un ser humano. Creo que este libro te invita a pensar en qué será posible en el futuro y cómo llegaremos ahí, lo cual me parece muy bueno. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de por qué podría no gustarte este libro. En primer lugar, no hay mucho desarrollo de personajes. Es más, hasta podría decir que ningún personaje tiene una personalidad distintiva. Todos son científicos brillantes y esa es esencialmente toda su personalidad. Esto es algo más o menos común en la ciencia ficción de mediados del siglo XX, cuando el énfasis estaba en la historia y en los conceptos más que en los personajes que participaban en ellos. Si disfrutas de personajes complejos y memorables, encontrarás muy poco de ello aquí. Salvo por sus nombres, no hay mucha diferencia entre ellos. Además, no hay ni un solo personaje femenino a la vista, cosa curiosa de un libro que abarca una buena parte de nuestro sistema solar. Relacionado con lo anterior, puedes llegar a sentir que la narración es un tanto fría y distante, por momentos más cercana a la narración de un documental que a una historia dramática. Esto puede dificultar que tengas una conexión emocional con lo que está ocurriendo, porque realmente ese no es el énfasis de la historia. Vaya,
Es un libro evidentemente escrito por una persona apasionada por la ciencia y la tecnología, para bien y para mal. Finalmente, si ya has visto la película, te puede sorprender que la novela es muy clara y deja muy pocas cosas ambiguas o a la imaginación. De hecho, si no te ha quedado muy claro qué pasa en la película, la novela te puede solucionar prácticamente todas tus dudas. Digo que esto puede ser algo negativo porque se pierde el encanto de encontrar tu propia interpretación, o que también puede que sea justo lo que buscas. En todo caso, tenlo en cuenta. Así que, en resumen, ¿recomendaría leer 2001 una odisea espacial? Definitivamente sí. Es una novela de ciencia ficción dura que, sin embargo, es muy accesible. Aunque usa lenguaje preciso, no abusa del vocabulario especializado y explica de manera clara todas las ideas nuevas que introduce. Logra transmitirte lo maravilloso que es lo inmenso, hermoso y desconocido del universo en el que vivimos, y cómo los seres humanos, a pesar de que tenemos poco tiempo de existir relativo a la edad del universo, en un planeta que no tiene particularmente nada de especial si lo vemos comparado contra otros millones que existen en todo el universo, tenemos el potencial para cosas asombrosas. Esto va acompañado de una historia que, aunque es sencilla y tiene personajes bastante planos, es genuinamente fascinante. El misterio de los monolitos parece que nunca pasa de moda. Por supuesto, quizás esté hablando desde mi sesgo personal. Uno de mis recuerdos más vívidos de la infancia es de repente haber tomado un libro en casa de uno de mis tíos, que resultó ser uno en el que se hablaba del origen del universo, que estaba siempre en expansión, de cómo no había nada más rápido que la velocidad de la luz y cómo la Tierra era solo una pelotita pequeña comparada con lo gigantesco de Júpiter, que se volvió mi planeta favorito. Desde entonces estoy fascinado con todos estos temas y pienso que esta es una novela que podría tener el mismo efecto en muchas personas. Por lo tanto, muy recomendable. Esto fue la reseña del libro de este episodio, 2001, Una Odisea Espacial, de Arthur C. Clarke. Pasemos ahora a los anuncios y saludos. Ya lo sabes, muchas gracias por escuchar este podcast. Podrías estar haciendo cualquier otra cosa y has decidido escucharme, lo cual aprecio como no tienes idea. Ahora hablamos de un libro del que tenía curiosidad desde hace muchos años. Ya he mencionado mucho que soy fan de Stanley Kubrick, pero también me gusta muchísimo Arthur C. Clarke, especialmente su novela Cita con Rama, aunque le tengo cariño a Cánticos de una Tierra Lejana porque inspiró un disco de Mike Oldfield. Nótese lo mucho que me gusta la ciencia ficción. Pero también tenemos saludos. Saludos para la presa de Daguet, para nuestros amigos del podcast Tipos Móviles, que te recomiendo mucho que los escuches, sobre todo si te gusta esto de los libros y de leer. También saludos para Manuel Osornio, para Joel Rodríguez, para Sayuri Bló y para Chandel Beltrán. De nuevo, gracias por tus recomendaciones de libros. También saludos para Jimena Montoya, que por ahí me lanzó la idea de tener un pequeño club de lectura de A la Aventura, y no suena nada mal, pero como todo es cosa de planearlo. Así, quizás podría compartir con algunas semanas de anticipación algún libro del que hablaremos en el futuro para que tú también lo leas con anticipación. ¿Qué te parecería eso? Si me quieres decir qué te parecería, ya sabes, recuerda visitar alaventura.net. Ahí están las ligas a todas las redes sociales de este podcast. Facebook, X, Instagram, incluso correo electrónico, para que dejes comentarios, pidas saludos, recomiendes libros o todo lo que se te ocurra. Trato de leer todos los comentarios que dejas en estas redes sociales. También están los enlaces para que te suscribas al podcast en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y en cualquier lugar donde escuches podcast. Todo está en alaventura.net. Dicho esto, pasemos a la segunda parte del episodio, platicando un poquito más sobre los temas de 2001, Una Odisea Espacial, que incluirá bastantes spoilers, así que escucha sabiendo que puede arruinarte alguna que otra sorpresa. Cómo me gusta hablar de ciencia ficción, especialmente la que tiene que ver con viajes espaciales. Es de esos géneros y esos temas que me volvieron y me mantienen como lector. De verdad sentí algo muy cálido al leer las descripciones de Júpiter en esta novela. Hay algo en este planeta que me parece fascinante y como probablemente nunca sepamos qué hay al interior de este planeta, debajo de esa atmósfera llena de nubes de color naranja, quizás todo el tiempo me fascine.
Pero naturalmente sé que quizás esperas una explicación de la muy ambigua historia de 2001, Una Odisea Espacial. La de la película, porque la novela es bastante clara. Es más, pienso que la película tampoco es tan imposible de entender. Es solo que es muy larga, tiene secciones muy abstractas y prácticamente no tiene diálogo. En pocas palabras, los monolitos ayudan a los seres humanos a dar saltos evolutivos al mismo tiempo que recogen información acerca de ellos. Y cuando los seres humanos han alcanzado el nivel científico y tecnológico para encontrar el monolito que se encuentra en la Luna, eso quiere decir que la humanidad está lista para el siguiente salto evolutivo. Así es como llega la misión a una luna de Saturno donde hay otro monolito, este extraordinariamente gigantesco. Se describe que tiene por lo menos 1 milla de ancho, es decir, más de 1,5 kilómetros de ancho, lo cual es mucho más grande que prácticamente cualquier estructura fabricada por los seres humanos. Este monolito funciona como una puerta espacial para viajar a través del universo. Y no solo eso, Dave, nuestro protagonista, el astronauta que llega a la luna de Saturno, pasa a través de esta puerta espacial y es convertido en un niño estelar, un ser de pura energía capaz de viajar libremente por el universo, muy similar a los creadores de los monolitos. De ahí lo que decide hacer está en sus manos. No es tan complicado cuando no tienes una secuencia de 10 minutos de formas geométricas con la música avant-garde de György Ligeti. Es bastante sencilla cuando se narra de una manera directa. Y precisamente ese primer contacto con la vida extraterrestre, vida inteligente, es entrar en la historia de 2001. ¿Cómo reaccionarías tú al tener evidencia contundente de que existe vida extraterrestre inteligente, que además es evidentemente muchísimo más avanzada que los seres humanos? En este libro el autor nos presenta una reacción muy científica. Antes de tomar cualquier decisión sobre qué haremos como humanidad, primero hay que entender lo mejor posible la situación en la que nos encontramos. El viaje hacia Saturno es de investigación, pero con mucha precaución, al grado que puede parecer miedo. Lo cual es una reacción completamente natural ante lo desconocido. Infinidad de personas han muerto porque su curiosidad le gana su sentido de preservación. Por muy amistoso y adorable que se vea ese pequeño pulpo con manchas azules, quizás es mejor si no lo tocas hasta que estés completamente segura o seguro de que no es peligroso. En el caso de descubrir que existe vida inteligente en el universo, además de nosotros, también hay una larga tradición de asumir que esto generaría pánico, o por lo menos crisis existenciales entre muchas personas. Es una revelación que cambiaría por completo cómo nos vemos con respecto al universo. Y en especial para las personas que tienen la creencia de que los seres humanos son el centro de toda la creación y todo lo que existe lo hace únicamente para nuestro beneficio y provecho, porque así lo ha decretado un Dios todopoderoso, pues cambiaría completamente ese esquema. Y también para las personas que quizás no tenemos ese tipo de creencias, porque nos haría replantearnos cómo nos relacionamos entonces con otras formas de vida. Sería un choque enorme. Por ello, en la novela no se le revela a Dave, nuestro protagonista, de qué trata su misión, pues no es seguro cómo va a reaccionar. Lo curioso es que la novela nos presenta justo un tipo de inteligencia extraterrestre que, al menos a mi juicio, es aterradora. No porque actúe con malicia o busque dañar a la humanidad, todo lo contrario, sino porque está tan lejos de nuestra comprensión y de nuestras capacidades que nos hace ver insignificantes. Si hace 3 millones de años ya tenían tecnología tan avanzada que podían dedicarse a explorar planetas y jugaban con sus formas de vida tratando de acelerar su evolución a formas más avanzadas, mientras que nosotros ni siquiera podemos salir de nuestro propio sistema solar después de algunos miles de años de existir, es una brecha gigante. Además de que la idea de que posiblemente existimos como lo hacemos, gracias a esta inteligencia extraterrestre y su intervención, pues es como ser su proyecto de ciencias naturales de la escuela. Como poner un frijol en un frasco y ayudarlo a que germine, excepto que esta es toda una civilización. Pero estos seres también son capaces de, si así lo desean, convertirnos en niños estelares. Tal vez cercanos a ellos en capacidades, lo cual nos abre posibilidades inimaginables. Al convertirse en un niño estelar, Dave viaja desde Saturno hasta la Tierra en un instante y destruye a todas las armas nucleares que están orbitando al planeta. La película es más ambigua sobre este tema,
por lo que hay quienes ven el final de la historia como algo muy pesimista y quienes lo ven como algo muy optimista. A mí me da la impresión que la novela se va más por lo optimista y presenta este contacto como una oportunidad para que la humanidad avance en su evolución si lo hace de manera pacífica. O quizás solo soy muy optimista. Pero esta es solo mi interpretación. ¿Tú qué piensas? Con esto llegamos al final de este episodio. Mientras nos encontramos de nuevo, cuídate, cuida de las personas cerca de ti. No olvides que eres una persona sumamente especial, no importa lo que nadie diga, y nos vemos en la próxima.